Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase del nuevo tema, como es calorimetría, para lo cual vamos a explicar todo lo concerniente a ello, ¿ya? Listo, chicos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Acá está. Ahí está. Ya, listo, chicos. Ahí lo tenemos. Sí. Excelente. Así. Bien. Esto es. Esto es. Y ahora sí. Ya, listo, chicos. Bien. Bueno, primero que nada, esperando que les haya ido bien, chicos, en su examen. Sé que el examen ha estado súper sencillo y esperemos que estés avanzando para tu consolidación de temas. ¿Ya? Listo, chicos. Excelente. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. Si por A o B, si por A o B tú realizas, si por A o B tú has sacado baja nota, no te hagas problema porque el último examen es el más difícil de todos. Si tú te pones en este caso a practicar a conciencia, puedes lograr tu presa. ¿De acuerdo? O sea, la batalla se pierde no en una solamente, en una sola batalla. La guerra se pierde en una sola batalla, no. Lucha hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, la regla es esa. Ahora voy a comenzar con lo siguiente. Miren, chicos, nosotros para esto tenemos que ver cómo se mide la energía interna de un cuerpo. Eso se mide mediante la temperatura, ¿cierto? Eso ya nosotros lo conocemos por nuestra experiencia que tenemos en el curso de física, química. Pero ahora nosotros nos vamos a concentrar en algo interesante, en lo que es la calorimetría, ¿de acuerdo? Es una rama de la termodinámica que se encarga de medir la cantidad de energía generada en procesos de intercambio de calor. Estudia la cantidad de calor que se genera en esos procesos de intercambio, ¿de acuerdo? Y profesor, ¿qué cosa es el calor? Bueno, el calor es la energía que se transmite de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura. Es obvio, ¿no? De repente tú entraste a la piscina del poder ser donde. Ya. Por ejemplo, voy a cerrar esto ya. Listo. Ya mira. Entonces, cuando hay diferencia de temperaturas, todo ese sistema trata de alcanzar una temperatura de equilibrio. Entonces, el que tiene menos energía, el que tiene menos temperatura, va a alcanzar mayor temperatura. Y el que tiene mayor temperatura va a alcanzar menor temperatura. Uno va a liberar calor y otro va a ganar, ¿de acuerdo? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Y ahora vamos a ver cómo se da esa propagación del calor. Eso quiero que lo entiendas. Mira, se ha visto que el calor es una manifestación del tránsito de energía. Cuidado con eso. Solo tiene sentido hablar de calor cuando nos referimos a una transferencia de energía interna de un lugar a otro. De acuerdo a la manera como se propaga el calor. El calor puede transmitirse a través de un medio sustancial
o en ausencia de él, aún transmitiéndose en un medio sustancial, puede que esté fijo o bien se desplace por ello. Encontramos tres formas de propagación del calor. Cuidado, chicos. Conducción, convección y radiación. Esa parte quiero que lo visualices por acá. Vamos a terminar. Esta parte quiero que tú lo analices con cuidado y que lo cheques, ¿ya? Más o menos para que tú entiendas en qué consiste eso. Ya uno sencillo. Este fue. La misma temperatura. Este creo que sí. Este creo que es. Sí, este está bien. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Solamente quiero que observes. Ya, yo te explico así a grosso modo. Cuando uno quiere de repente transmitir el calor, vas a tener diferentes formas. Unas de las cuales quiero que lo veas acá. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Espero que tenga volumen. ¿Ya? A ver. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir los videos de su canal. Ya listo. Esta vez analizaremos las formas básicas de transmisión de calor. No te vayas, que el video se pondrá interesante. Directo nomás, chicos. Solamente analiza lo siguiente. Si dos cuerpos se ponen en contacto y no manifiestan tendencia a calentarse o enfriarse, es porque su temperatura y por tanto la energía cinética media de sus moléculas es igual. Pero cuando diversas partes de un mismo cuerpo o varios cuerpos en contacto están más calientes, todos tenderán a alcanzar la misma temperatura. ¿Y qué pasó? El calor se propagará de un punto a otro. El calor o energía calorífica siempre se propaga de los cuerpos calientes a los fríos, básicamente de tres maneras diferentes: conducción, convección y radiación. Veamos en qué consiste cada una. Conducción es la forma de propagación del calor a través de un cuerpo sólido debido al choque entre moléculas. Cuando el extremo de una varilla metálica se pone en contacto con el fuego, al cabo de cierto tiempo el otro extremo también se calienta. Esto se debe a que las moléculas del extremo calentado por el fuego vibran con mayor intensidad, es decir, con mayor energía cinética. Una parte de esa energía se transmite a las moléculas cercanas, las cuales, al chocar unas con otras, comunican su exceso de energía a las antiguas. Así, su temperatura aumenta y se distribuye en forma uniforme a lo largo de la varilla. Esta transmisión de calor continuará mientras exista una diferencia de temperatura entre los extremos y cesará totalmente cuando sea la misma en todas las partes. Los metales son buenos conductores de calor, y el corcho, la madera, el plástico, la lana, el aire, la porcelana, el vidrio y el papel son malos conductores del mismo. En el vacío no se propaga el calor por conducción. Las sartenes, ollas, calderas y demás objetos que requieren ser calentados con rapidez se fabrican de metal, y los malos conductores son usados como aislantes del frío o del calor. Por ejemplo, mangos de sartenes, cucharas, ollas, revestimientos para calentadores, refrigeradores y tuberías. O bien, ropa de invierno como abrigos y chamarras. Un termo es un recipiente utilizado para conservar los líquidos calientes o fríos, y su construcción se basa en dos paredes entre las cuales existe un alto vacío que evita la transmisión de calor por conducción. Convección. La convección
es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente. Al poner agua en un vaso de precipitados y calentarla posteriormente, observamos que transcurrido cierto tiempo, comienza un movimiento en la parte interna del líquido. Esto se debe a que al recibir calor, el líquido del fondo, la temperatura sube y provoca su dilatación, aumentando el volumen y en consecuencia disminuye la densidad de esa porción, por lo que sube a la superficie y es reemplazada por agua más fría y con mayor densidad. Este proceso se repite con la circulación de masas de agua más caliente hacia arriba y las de agua más fría hacia abajo, provocándose las llamadas corrientes de convección. El calentamiento en los líquidos y gases es por convección. Los vientos son corrientes de convección del aire atmosférico, debido a las diferencias de temperatura y densidad que se producen en la atmósfera. Radiación es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas esparcidas, incluso en el vacío, a una rapidez de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. El calor que nos llega del Sol es una radiación, pues las ondas caloríficas atraviesan el vacío existente entre la Tierra y el Sol. A las ondas caloríficas también se les llama rayos infrarrojos, en virtud de que su frecuencia es menor si se compara con la del color rojo. Todos los cuerpos calientes emiten radiaciones caloríficas, es decir, ondas electromagnéticas de energía proporcional a su temperatura. Cuando la radiación de un cuerpo caliente llega a un objeto, una parte se absorbe y otra se refleja. Los colores oscuros son los que absorben más la radiación y los claros, como el blanco, los reflejan. Por ello, en los climas cálidos se usan con frecuencia ropas de colores claros para reflejar gran parte de las ondas infrarrojas y luminosas que provienen del sol. Bueno, amigas y amigos, llegó el momento de terminar el video. Si te sirvió la información que te presenté, regálame un fantástico like. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo, ya que vienen más videos interesantes. Activa la campana de notificaciones para... Muy bien, chicos. Ya. Espero que hayas entendido. Te voy a hacer el resumen previo a lo que se ha visto. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. Cuando alguien te habla de conducción, ¿qué es lo que tiene que haber? Interacción entre dos cuerpos. Eso era el criterio. ¿En dónde fluye el calor del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura? Si es que estás en el vacío, no se produce propagación del calor por conducción. ¿De acuerdo? Eso recordar. Listo. Convección simplemente es el desplazamiento del calor mediante la diferencia de temperatura. Por ejemplo, quiero que recuerdes esto. Cuando, cuando es, en este caso, estamos de repente en la noche, la temperatura del mar simplemente aumenta, mientras que la arena disminuye, ¿cierto? Esto es en la noche. Entonces, mira cómo es el movimiento, ¿no? O sea, el movimiento, ¿cómo va a ser? De esta manera, ¿cierto? En cambio, cuando ya tenemos el sol, ¿qué va a pasar? La temperatura de la arena va a subir, mientras que la temperatura del mar va a disminuir. Entonces, ahora, ¿cómo será el movimiento? El mar hacia, claro, pues, en este sentido. ¿De acuerdo? Eso con cuidado, chicos, ¿ya? En este sentido es lo contrario. Bien, entonces esto es en la noche. Esto es en el día. Cuidado con eso. Ya entonces, ya sabemos lo que es convección. También se hace ver cuando tenemos hirviendo una olla de agua.
En la parte inferior está el líquido caliente, empieza a hervir y empieza a hacer girar, en este caso, por convección, ya va a nivelar la temperatura de todo ese fluido, ¿cierto? Y por radiación ya manifestamos que el Sol, todas las ondas electromagnéticas que hace llegar a la parte de la superficie terrestre, esa forma es por radiación, ¿de acuerdo? Eso hay que tener cuidado y hay que diferenciar. Pero no olvidar lo que se dijo en un momento en el video. Si es que se encuentra en el vacío, no se va a poder dar la propagación del calor por conducción. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Esperando que esté claro todo eso de las formas de propagación del calor, alguna duda me indican para poder aclararla. Vamos a ver las unidades. Entonces, la unidad que se va a utilizar para poder cuantificar el calor es la caloría. ¿De acuerdo? ¿Qué representa la caloría? Representa la cantidad de calor que se le debe suministrar a 1 gramo de agua para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Perdón? Cuidado con eso, eso es una caloría. Entonces, tú le das una caloría a 1 gramo de agua y ¡pac! Aumentó su temperatura 1 grado. ¿De acuerdo? Pero hay que tener cuidado con las equivalencias. Esta parte sí quiero que tengas cuidado porque en física ahí es el problema. Una caloría equivale a 4,18 joule. ¿De acuerdo? Esa forma, no te olvides, caloría equivale a 4,18 joule. Y un joule equivale a 0,24 calorías. Ya está, ¿de acuerdo? Estas unidades quiero que te grabes porque siempre se va a estar haciendo cambio de unidades. Y quiero que observes y te grabes esos valores. ¿Ya? Ahí está. Dices, una caloría equivale a 4,18 joules y un joule equivale a 0,24 calorías. Ya está. Bien, entonces ya sabemos qué unidades se va a utilizar, pero quiero que entiendas esto. El calor, mira, justamente ahora vamos a ver lo que es el equilibrio térmico. Chicos, esa parte es sencilla, solamente es cuestión de que tú distingas bien cada concepto. Nosotros eso ya hemos hecho, de repente está el clima muy frío y tienes que bañarte, ¿y qué haces? Si tienes terma, excelente, ahí no hay problema, activas el switch y ya tienes agua caliente. En caso de que no lo tuvieses, caballero, ¿qué haces? Una tina mezclas tu agua hervida y tu agua y con eso procedes a bañar, ¿cierto? Entonces, date cuenta, mientras que el agua hervida está a 100 grados centígrados y tu agua a temperatura normal de repente está 24, 30, 15, 18, dependiendo, al mezclarlo va a alcanzar una temperatura moderada, ¿cierto? Y eso con cuidado. Entonces, mira lo que va a ocurrir. Cuando mezclamos una sustancia caliente con otra fría, observamos que la primera se enfría. Cuidado. Al enfriarse la primera es que ha liberado calor, obviamente. Y la otra se va calentando. Al calentarse, él está absorbiendo, ¿qué cosa? El calor del otro. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que la temperatura de todo el sistema se hace uniforme. Esta es la llamada temperatura de equilibrio o ley cero de la termodinámica. ¿De acuerdo? Equilibrio térmico o el otro nombre que te dije, ¿cuál era? Ley cero de la termodinámica. Termodinámica. Ahí está. Ley cero de la termodinámica. Ya está sencillo. ¿Ya lo tenemos? Excelente. Trabajo sencillo. Entonces, recuerden, chicos, ese proceso, el equilibrio térmico, también llamado la ley cero de la termodinámica, vamos a formalizarlo acá.
Y aquí quiero que entiendas esto. Ley del equilibrio térmico o el principio fundamental de la calorimetría o ley cero de la termodinámica. Principio fundamental de la calorimetría. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, si dos cuerpos de diferentes temperaturas entran en contacto, el calor se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Ya listo. Y el calor perdido por el cuerpo caliente debe ser igual al calor ganado por el cuerpo. Y aquí te indico algo. Ese calor va a estar ligado al calor específico por la masa, por el incremento de la temperatura, por la variación de la temperatura. ¿De acuerdo? Cuidado, se mata, acuérdate de eso, se mata, calor específico, masa, variación de la temperatura, lo que ha incrementado, ese es el calor que este tiene que absorber o liberar, dependiendo cuál sea lo conveniente. Pero recuerda que esto se usa en una sola fase. ¿Cómo así, profe? O sea, si es sólido, sólido, si es líquido, líquido, si es gaseoso, gaseoso. Para incrementar la temperatura se utiliza esta relación. El calor es igual a C mat. Pero si de repente tú estás en líquido y quieres llevarlo casi todo a vapor, entonces tu temperatura tiene que llegar a 100 grados, en caso del agua estamos hablando, y después tiene que seguir elevando su temperatura para que todos pasen a la otra fase de ese líquido, de ese fluido. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer ese proceso de cambiar, de transformar, se necesita un calor de transformación. Y eso justamente también lo vamos a analizar. Pero, entiende, cuando esté en la misma fase, utiliza esto. Listo. Entonces, lo que quiero que entiendas, ¿cómo se va a hallar la temperatura de equilibrio de gráfica? Podemos decir que el calor que pierde el cuerpo es igual al calor que gana el cuerpo. ¿Con eso qué decimos? El calor que gana el A más el calor que pierde B, simplemente esa suma, siempre, ¿cuánto va a ser? Siempre va a ser cero. Eso tengan cuidado. Y ahora hay que tener cuidado con el calor específico. Chicos, el calor específico del agua, valor específico del vapor, del hielo. Ya está. 1, 0,5, 0,55. ¿De acuerdo? Son unidades que ustedes tienen que grabarse. Mientras que está el agua, el calor específico es 1. Basta mirar, 1. En vapor, 0,5, 0,55. Eso tenemos que manejarlo porque en los problemas vamos a utilizar en caso de los latentes de función que vamos a hacer. ¿Ya? Eso con cuidado. Entonces, ya sabemos, ¿eh? Si es que el cuerpo alcanzó una temperatura de equilibrio, el calor que ha ganado uno de los objetos más el calor que ha liberado o pierde el otro objeto, la suma de esos calores tiene que ser cero. Eso se encuentra aquí. Y ahora, cuidado. Profesor, buenas Sí, sí, tardes. sí. Buenas tardes, dime, El dime. calor específico del vapor que puso así en los libros, aparece 0,5 y usted le está poniendo 0,55. Ya, ¿Ese valor va a utilizar el Cepreval? ya, a ver, mira, he estado haciendo una parte de estadística y mira, calores, te lo van a especificar. No, eso, me interesa ver Ajá, si para eso, no. te lo van a especificar, pero ya en imagen, a ver, acá lo voy a colocar, ¿ya? Para que lo veas, y es lo que casi siempre se utiliza, casi siempre se está utilizando, por eso es que ya lo estoy tomando así como una especie de estadística que en los libros de física lo trabajamos. Entonces, eso es lo que quiero que lo vean. Acá está, miren. Acá está. Ahí está. Ahí está, miren.
Aquí está. Ya. Ahí tenemos uno. Ya, mira. Hielo, 0,55. Agua líquida, 1. Vapor, 0,5. Y luego sigue. Lo mismo, mira. ¿Ve? Ya aquí ya ha variado. El líquido mantiene 1, agua y hielo 0,5, vapor bajo. Pero el otro valor es el que más se está utilizando. O sea, ahí está, ¿ves? Aire, hielo y listo. Agua, hielo y vapor y así. Pero esos valores se utiliza bastante, por eso te lo estoy mencionando así, pero en los problemas te van a especificar, te van a indicar esos valores. ¿Ya? Es una convención nomás que casi en la mayoría de los libros lo han colocado como una especie de estadística y han sacado ese valor. Ay, ay, no hay problema entonces. No hay problema, o sea, Problema le no. tienen que dar como referencia, aunque en el último examen de la gravedad no te indicaron que era 10 y si no lo hacías con 10 no te salía la alternativa, ¿de acuerdo? O sea, también hay que ver esa convención. Ya listo. Entonces, esto, con cuidado, chicos. Vamos a ver ahora qué cosa es la capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos dicho que la capacidad calorífica, acá, capacidad calorífica, mira acá, era el calor por la variación de la temperatura, pero el calor era se mata. Con la variación de la temperatura, él se elimina. Por lo tanto, la capacidad calorífica es el calor específico por la masa. Entonces, si te dan la capacidad calorífica de un material, de un elemento, entonces ya sabes que es el calor específico por la masa. Ya en promedio ya lo tienes. ¿De acuerdo? Solamente le multiplicarías por la variación de la temperatura para ver cuánto calor va a necesitar o va a liberar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, justamente acá está, ahí se habla del calor específico donde tenía que indicarlo. El calor específico, llamado también capacidad calorífica específica, es una magnitud escalar que indica la cantidad de calor que se debe suministrarse a la unidad de masa de una sustancia para que su temperatura aumente 1 grado. También se dice que es la energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, calor específico es el calor por unidad de, en este caso, el calor que se va a referir por unidad de masa y de cambio de temperatura. Por eso las unidades es caloría, grado, gramos y grados Celsius. Listo. Entonces, esta parte ya te había especificado. El calor específico del agua. ¿Agua cuánto era? 1. Claro, eso tiene que indicar líquido, ¿no? Ujú. Si tienes en qué estado está, ¿no? Claro, fluido líquido. Líquido y el otro era el vapor. Vapor o... Entonces, esa parte con cuidado. Vapor 0,5 y el hielo 0,55. Solo una pregunta. Dime, dime. En el caso, digamos que no me dice nada en el problema sobre el calor específico del hielo, pero si lo tomo con 0,5 y me sale clave, ¿normal lo marcaría o necesariamente tendría que poner 0,55? Ya, mira, yo te comento, para poder elaborar una pregunta en el examen de CEPREVAL, pasa varios filtros y sería imposible que ocurra ese hecho. Si lo hay un proceso de reclamo para que no se cause confusión, ¿de acuerdo? Entonces, yo te comento, si voy a utilizar eso, por ejemplo, en los problemas,
te van a especificar, mira, acá te dicen densidad del agua, te están dando los datos, calor específico, o siempre, mira, ven, te dicen siempre los datos. Ahí, mira, calor específico del cobre, te dan, te indican, calor específico del hierro, así. Ahí está, ¿ves? O Es sea, en los que, problemas te o van a sea, indicar. No sí, vas a profe, tener. de la sustancia sí siempre indican, ¿no? Pero el detalle es que del hielo recurrentemente no lo ponen de datos, ¿no? O sea, y eso. Claro, pero ¿has visto las tablas que mostré hace un momento? ¿Sí? Ya. Entonces, yo en base a ello he tratado de generar un valor y hay uno que coincide con todo ello. Por eso es que les había mencionado. El del hielo 0,55, el agua líquida 1 y del vapor. Y en varios libros lo están tomando como referencia ese. En los libros así de lumbreras, todos. Pero en realidad, ¿cuál es lo absoluto? Lo absoluto es que se tiene que analizar a cada uno de ellos. O sea, que tienen que indicar, como se está mencionando, esto es el calor específico. Punto. Pero trabaja con la convección. Del agua, del fluido, del agua, en este caso, 1. Ahí no hay duda. En todos los casos, en todas las tablas que se ha visto, es 1. En caso del hielo, 0,55 y del vapor, 0,5. En algunos casos colocan 0,48, 0,52, normal, pero es aproximado. No hay problema. ¿De acuerdo? Ya listo. Entonces, lo que quiero que se entienda es que si es que se encuentra en una misma fase, se utiliza ese calor que se le va a dar el C mata, que se utiliza en una sola fase. O sea, ya sea en líquido, ya sea en vapor o ya sea en hielo para variar su temperatura. Eso hay que tener cuidado. Y ahora, mira cómo se va a establecer el equivalente en agua de un calorímetro. ¿Qué vas a hacer? El calor que va a ganar el agua o va a perder va a ser igual al calor del calorímetro. Simplemente coloco la fórmula se mata, calor específico del agua, masa del agua y variación de la temperatura. Y el otro es el calor específico del calorímetro, masa del calorímetro y la variación de la temperatura. De esa manera vas a hallar el equivalente en agua de un calorímetro. ¿De acuerdo? Pero con cuidado eso. Esta parte quiero que todos se graben y quiero que sigan su lógica. Chicos, sólido, líquido y gaseoso. A ver, mira, sólido, líquido y gaseoso. Dime, ¿quién tendrá la mayor temperatura? A ver, piensa bien en eso. El sólido, líquido o gaseoso. En caso del agua, chicos, ¿quién será? El gaseoso, pues, ¿no? Claro. Recuerdan que hielo, -4, -5 grados centígrados. Líquido, 14, 16, 18 grados centígrados. Y gaseoso, más de 100, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Para que tú entiendas cuándo va a tener que liberar calor, cuándo va a tener que ganar calor. Si yo me voy de líquido a sólido, ¿libero o gano calor? De líquido a sólido. Libero, pero profe, porque te yendo de mayor a menor. Excelente. Eso es lo que tienen que ver, porque ahí va a ir el signo menos, en el otro el signo más, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos, si se va de líquido a sólido, va a tener que liberar calor. Ahí está, calor, va a liberar. En cambio, si se va de sólido a líquido, tiene que ganar calor. Igualito, de líquido a gaseoso, tiene que ganar calor.
Ahí está. En cambio, de gaseoso a líquido tiene que liberar calor. Ahí está. Facilito. Profe, ¿y para qué me sirve eso? Justamente lo que te estaba mencionando. Mira, a continuación describiremos cada uno de los cambios de fase. Lo que se llama, chicos, fusión. Fusión es de sólido a líquido. A la cantidad de calor necesaria por unidad de masa para que una sustancia cambie de fase. Recuerda, chicos, 0 grados se encuentra ahí, ¿cierto? Entonces, 0 grados centígrados está en líquido. Quiero que pase a sólido, ahí es lo que tú vas a aumentar, dar calor. En este caso, dar calor, ¿cierto? Para que se vuelva sólido. ¿Y eso cómo se denomina? Calor latente de fusión. En caso del hielo es 80 y menos 80. ¿De acuerdo? Eso quiero que te grabes. Latente de fusión es más 80 porque para que se fusione tiene que ganar calor, pues. Tiene que ganar calor. En cambio, latente de solidificación es menos 80 porque tiene que perder calor. ¿De acuerdo? El líquido tiene que perder calor para que se convierta en hielo. Por eso es menos 80. Ese proceso tienes que grabarte. Ahí está, mira, ve. De sólido a líquido y de líquido a sólido. El latente de fusión, el latente de solidificación. Acuérdate de eso. O sea, el signo va a importar, chicos. Ahí, mira. Profesor, un ejemplo ahí sería de que, por ejemplo, si tengo agua, a temperatura de 20 grados y deseo meter unos cubitos de hielo, tengo que pasar los cubitos de hielo a transformarlo a que sea líquido, ¿no? Y después eh, hacer la conservación de la cantidad de calor, ¿no? Y a ver, te Porque ahí explico. estoy mezclando dos sustancias. Dos, O dos sea, fases. Claro. dos fases que... O ¿No? sea, tengo que transformar a la fase líquida para recién aplicar la otra, ¿no? No se puede Ya, aplicar directamente. no. A ver, por ejemplo, tú tienes un vaso de repente, un té, está hirviendo, pero tú quieres regular la temperatura para que tú puedas ingerirlo, porque así te puedes dañar tu tracto digestivo en este caso. Entonces, ¿qué haces? Colocas el hielo. Ese proceso tú no lo vas a visualizar. Eso es ya propio, en este caso microscópico, que se va a realizar, pero nosotros lo explicamos de esta manera. Por ejemplo, tú tienes líquido. Ahí está el líquido. ¿Quieres que se vuelva, en este caso, hielo? Si está a 18 grados centígrados, ¿qué cosa va a hacer? Tiene que liberar calor. ¿Hasta qué? 0 grados centígrados, ¿cierto? Pero ahí sigue siendo líquido. ¿Qué cosa has utilizado para que él pierda ese calor? Él se mata. Calor es calor específico más variación de la temperatura. Ya está. Pero cuando ya está a 0 grados, ya no puede disminuir, en este caso, su temperatura, porque está en líquido. Tienes que agregarle, en este caso, quitarle calor, el latente, el calor de transformación. El calor de transformación. Ese calor de transformación te va a transformar todo este líquido a hielo, ¿de acuerdo? Todo ese líquido a hielo, que en este caso es menos 540. Menos 540 es el latente, en este caso, por la masa, por la masa. Y una vez que ya todo se ha transformado a hielo, ahora él podrá seguir disminuyendo con el se mata. O sea, de repente menos 8, menos 10 grados, y sigue ese proceso, ¿de acuerdo? Menos Entonces, 80 por M no sería, profe. no, ese es en el sólido, claro, está bien, menos 80, porque estamos. El otro es de vaporización. Ahí te está colocando a 100 grados. En este caso sería 100 grados. Como es a 0 grados, aquí es menos 80. Correcto. En este caso es 80. Correcto. Menos 80. Por la masa.
Entonces, ese calor que yo estoy utilizando se llama calor de transformación. Es el latente de fusión, en este caso solidificación, por la masa. En caso de vaporización, ya sabemos que es 540 y menos 540, ¿de acuerdo? Cuando voy a condensar de vapor a líquido, menos 540. Cuando se va de líquido a vapor, ya eso es más 540, porque tiene que ganar calor. Y justamente para eso te había dicho esto. ¿Te acuerdas? De las temperaturas, para que tú te puedas guiar. ¿De acuerdo? Ya, listo. Entonces, nuevamente. En hielo, ¿cuánto era, chicos? Líquido a hielo, ¿cuánto era el latente? Acuérdate de eso. ¿Cuánto es? El latente de fusión y solidificación. 80 y menos 80 calorías por gramo. Acuérdate de las unidades. En cambio, lo que es la vaporización y la condensación es 540 y menos 540 calorías por gramo. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirven esos latentes? Lo que te había mencionado. Todo ese líquido, para transformarlo a hielo, se utiliza el latente por la masa. El calor de transformación es la masa por el latente, ya sea de fusión, de vaporización, de solidificación o de condensación. Ahí está. ¿De acuerdo? Mira, mira esto. Pero, ¿cómo saber cuándo es positivo, cuándo es negativo? Por lo siguiente. Recuerda que si se va de gas, de gaseoso a líquido, tiene que liberar calor. Cuando se va de líquido a sólido, tiene que liberar calor. Cuando se va de sólido a líquido, tiene que ganar calor. Líquido gaseoso tiene que ganar calor. ¿De acuerdo? Eso de memoria. Pregunta, chicos, ¿se grabaron todito eso? ¿Sí o no? ¿Alguna duda me indican para poder aclararla? ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Ya. A ver. Entonces, lo que estaba explicándole a su compañero, quiero que ustedes entiendan. Si de repente tienes la temperatura de 7 grados centígrados y quieres que él se vaya, estamos hablando de agua, o sea, él es agua. Ahí está, agua. Entonces, quiero que su temperatura se incremente hasta 27 grados centígrados. ¿Qué cosa vamos a utilizar? Calor se mata. Ahí está. Valor específico del líquido, ¿cuánto era? 1. Masa, que sea 50 gramos. 50 gramos. Por 50, por variación de temperatura, 20. ¿Qué te resulta eso? Calor, 1000. ¿De acuerdo? Pero vas a tener cuidado si es que quieres que se incremente a más de 100 grados centígrados la temperatura, porque va a tener que hacer su paso por la, en este caso, evaporación, ¿cierto? Va a llegar a ese estado, 100 grados centígrados, y de ahí va a incrementar inclusive aún más su temperatura. Esa parte tengan cuidado, chicos. Recuerda, fusión y solidificación más 80 menos 80, el latente de vaporización condensación menos 540 calorías por gramo. Y el calor de transformación ya sabes que es masa por el latente. Bien, chicos, tú mismo eres. Te doy tus 2 minutos para este problemita. A ver, acá hay una pregunta. Claro, muy bien, muy bien. Excelente. Excelente. Y con unos dos pequeños Félix y el otro que dice. Bien, chicos, empiecen a hacer ese problemita. ¿Cuál es tu respuesta? Y justifica cada uno.
A ver, chicos, ¿cuál es su respuesta? No veo respuesta para esa pregunta. Si tienen alguna duda, nuevamente lo aclaramos, chicos. Vamos a ver. No, todavía no mencionan la respuesta. Ustedes pueden. Ah, chicos, ¿qué fue? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Mira, cuidado con esto, chicos. A ver, analiza lo siguiente. Justo te había explicado lo siguiente. En el verano, el viento sopla desde el mar hacia la tierra en el día y de la tierra al mar en la noche. ¿Eso era verdadero o falso, chicos? Eso nosotros lo habíamos Claro. analizado. Claro, pues. ¿Se acuerdan que te dije la temperatura, cómo está resultando? Entonces, aquí tenemos, mira, resolución. Resolución. Habíamos dicho eso. Este es el caso del 1, este es el 2 y este es el 3. Habíamos dicho así. En caso del día, ¿vale? Y en caso de la noche, cuando le llegaba el sol, su temperatura aumentaba. Y como su temperatura aumentaba y disminuía la del mar, el flujo era en este sentido. Es en el día. En la noche era lo contrario. Todo el calor que ha absorbido, en este caso el mar, ahora lo va a liberar porque la arena va a descender. Entonces, ahora es en el sentido contrario. Por eso el viento sopla desde el mar hacia la tierra en el día. Claro, ten en cuenta del flujo, ¿ah? Ten cuidado. Yo me estoy refiriendo al flujo de la temperatura. Está fluyendo de ahí, ¿no? Listo, listo. Correcto. Listo, hasta ahí todo bien. Profesor, Sí, dime, dime. ¿y por qué de noche se calienta el mar?
como todo la variación de temperatura de la arena se ha sido transferido hacia la parte, en este caso del mar, que tiene menos temperatura, Ujú. ¿qué ha pasado? Ya en la noche, la arena ya no recibe lo que es los rayos solares, Ah, ya. entonces tiende a bajar su temperatura. O Y sea, como, como la arena ya no recibe los rayos solares, se enfría la arena. claro, Ah, ya. efectivamente. Y cuando has acampado, de repente ahí te vas a percatar de ese proceso. Mientras que en el día no puedes caminar porque has visto la temperatura que alcanza la arena, en la noche tranquilo, como si nada. Y aparte la humedad del mar y todo eso. O sea, es interesante. Ya listo, chicos. Bien, entonces lo primero, ¿cómo es verdadero o falso? Lo tercero, dijimos que era verdad, verdad, pero, ¿no? Listo. El viento sopla desde el mar hacia la tierra, claro, y de la tierra al mar en la noche, correcto. Ahora dice, el calor se propaga con la masa del fluido que se desplaza de una región caliente a una región fría. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues, profe. Es obvio. Siempre se va a desplazar al que tiene mayor temperatura, ¿cierto? O sea, el que tiene mayor temperatura, el calor va a ir en sentido contrario, porque la idea es que se nivele. Eso es verdadero. Y el primero, cuidado, la convección se presenta en el vacío, ¿verdadero o falso? A veces están dudando, chicos. Profesor, Sí, dime. se sabe y se conoce que las ondas electromagnéticas, ¿no? Se desplazan en el vacío. Entonces, eso es justamente un fenómeno que pertenece a la radiación, ¿no? Claro, Y conforme a eso podríamos decir que esa proporción es falsa, porque eso pertenecería a la radiación y no a la convección, ¿no? O ya, sea, pero ya bueno, mira. ¿cuál es su... Nosotros habíamos indicado que había, mira, y eso en el video lo habíamos escuchado, que cuando se trata de la conducción en el vacío no se presenta la conducción, ¿cierto? Mientras que la convección y la radiación se da cuando tienes, en este caso, un medio donde se pueda interactuar con un fluido. En caso de la radiación, ondas electromagnéticas, que llevan todas esas energías y todo ese calor, ¿cierto? Pero en caso de ese fluido que en la parte inferior era una temperatura alta, en la parte superior era baja, y mediante esos movimientos que generaba que se equilibrara la temperatura. Eso es el caso de la convección. ¿Se presenta en el vacío? Efectivamente, eso es falso, ¿cierto? Falso, porque en el vacío solamente, ¿qué se da, chicos? Se da la radiación, correcto. Y eso, a ver, ¿estamos acá? Sí, creo que sí. Eso ya lo hemos visto, sí, lo hemos visto. Está. Ya no es necesario, ya lo tenemos y excelente. Ya bien, chicos, entonces esa parte ya ustedes lo manejan. Excelente. Otra persona. Ya ahí está. Ahora quiero que tengas cuidado con lo siguiente. Hasta ahí, todo bien. Ahora por fin ya empezamos con los problemas terribles. Cuidado con las unidades, por favor. Tienes tus 2 minutos para realizar el siguiente problema. Empieza a analizarlo y ahorita empezamos a resolver eso, ¿ya? Empieza, tú puedes.
Y hay respuesta. A ver. 4. Listo. A ver, vamos a ver ya, chicos. Vamos a ver eso. Ya. Entonces, ahora vamos a plantear todo eso con cuidado para poder analizarlo. Mira, mira lo que nos dice. En un termo de capacidad calorífica, aquí lo indico, la resolución. Resolución. Ya está. Resolución. Dice, un termo de capacidad calorífica despreciable se introduce 20 gramos de sustancia que se encuentra a una temperatura de 120 grados. Con cuidado, tienes ahí ese termo. Esto, chicos. Y ahí lo ponemos. Ahí está. Se encuentra aislado. Excelente. Estudia. Y ya está. Ya lo tenemos. Dice, un termo de capacidad se introduce 20 gramos de una sustancia. ¿Qué sustancia será? Pero colocamos ahí 20 gramos. Ahí está, 20 gramos. De una sustancia que se encuentra a una temperatura de 120 grados centígrados. Cuidado, chicos. Ya mira. Ya. Y se vierte 200 centímetros cúbicos. A pasta de... Ahí está, ¿verdad? 200 centímetros cúbicos de agua a 50 grados centígrados. Ya, la temperatura de equilibrio, cuidado chicos, la temperatura de equilibrio, ¿cuánto fue? 70 grados centígrados. Ya está. Calcula el grado específico que tiene la sustancia. Ya está ya. Chicos, ¿qué está ocurriendo acá? La ley cero de la termodinámica, ¿cierto? Ha alcanzado una temperatura de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el calor ganado, ahí está, el calor ganado más el calor perdido, esa suma tiene que ser 0. Entonces, con cuidado vas a realizar lo siguiente. Miren chicos, acá con cuidado. La densidad es del agua, la densidad del agua es masa entre volumen. El volumen es, ¿cuánto? 200, ¿cierto? Y la densidad del agua es 1. Por lo tanto, la masa es 200 gramos. Él equivale a 200 gramos. Ya está. Ya lo tenemos, chicos. Recuerda, es importante las unidades. Entonces, ¿quién va a ganar temperatura? El que va a ganar temperatura es el agua, porque está a 50 grados centígrados. Calor específico del agua se mata más calor específico del metal. Eso tiene que ser 0. Ya está. Este es de esa sustancia, ¿no? Claro, esa sustancia. Este es del agua. 1, porque ya sabes que está líquido. La masa es de 200 gramos.
La temperatura de equilibrio 70, temperatura inicial 50, más es lo que busco, calor específico, su masa 20 gramos, temperatura 70 menos 120. Eso es igual a 0. Con paciencia, tienes acá 200 por 20. Pasa al otro lado, recuerda que esto es menos 50. El específico de ese sólido es 20 por 50, porque lo saco en positivo. Dos ceritos, dos ceritos. 5 por 2, 10. ¡Pac! Y efectivamente, el calor específico es ahí lo tienes, excelente. Bien con el alumno que lo mencionó, te lo dijo. Ahora sí, pequeño, toma tu captura con paciencia, toma esa captura y vamos a continuar con el siguiente problema. Tenía que haber dado un chance para eso, ¿ya? Bien, ahora sí, tú mismo eres. A ver qué pasó acá, qué nos están comentando. Correcto, muy bien, ahí lo dices. Ya está. Uy, el siguiente problema. Ya ahí está, chicos. El siguiente problema. Disculpen. A ver, ¿cuánto le salió eso al ojo? ¿Les pueden, chicos? Ah, bien ahí. Excelente. Ya, miren, chicos. Aquí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero la temperatura final, lo bueno es que, si te das cuenta en las alternativas, ninguna pasa de 100 grados. Eso quiere decir que no hay cambio de fase. Como no hay cambio de fase, eso quiere decir que solamente se ha incrementado la temperatura y no se está utilizando el calor de transformación. Pues esa parte hay que ser cuidadosos, chicos. ¿Ya? Dice, una masa de 600 gramos de agua se encuentra inicialmente a 24 grados centígrados. Se absorbe 18.000 calorías de calor. ¿Cuál será la temperatura final que quiera? Fácil.
Mira, y aquí, con cuidado. Aquí fue directo, ¿ah? Resolución. Acá está. Nosotros sabemos que el calor para incrementar la temperatura en una fase era el C mata, calor específico por la masa, por la variación de la temperatura. Profe, ¿y por qué no piensa que ha cambiado de fase? Ah, porque todas las alternativas no pasan de 100 grados. Entonces quiere decir que solamente voy a utilizar este calor, que es 18.000 calorías. Calor específico del agua, ya tú lo conoces, es 1. La masa, simplemente 600 gramos. Temperatura final menos temperatura inicial, que es 24 grados. Ya está. Que es 24 grados. Ya está. ¿Qué haces ahí? 2 ceritos. ¿Y qué haces luego? Dice, una masa de 600 gramos de agua se encuentra si absorbe 18.000 calorías. ¿Cuál es la temperatura final? Ahí está. Ahí lo tienes. Sexta, 30. Temperatura final menos 24 es igual a 30 grados. Temperatura final es igual a 30 grados más 24 grados. 54 grados centígrados. ¿Ya lo tienes? 70. Justamente lo que ustedes habían mencionado, chicos. El proceso estaba sencillo, pero me hubiese encantado que él cambie de fase para que veas todos esos procesos. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, chicos, para seguir avanzando. A ver, hay un comentario que dice, claro, pues la medida. Excelente. Muy bien. Listo. Bien. Ahora que ya has tomado tu captura, desarrolla el siguiente problema. Tú mismo eres. Creo en ti. Sí. Listo. Creo que ya lo tienen los jóvenes. Excelente, chicos. Felicitaciones. Están avanzando. Ya ahí está un medio. ¿Listo? Sí, todos lo indicaron. A ver, como ustedes saben, hay que tener cuidado siempre en el planteo de ese problemita. Resolución. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Nos dicen que se tiene un calorímetro. Ahí está el calorímetro.
Ahí está el calorímetro. Ahí está, chicos. ¿Qué está pasando con ese calorímetro? Ya tú sabes, él está generando algo importante. Ahí está. Ahí está. Dice, un calorímetro de capacidad calorífica despreciable se colocan dos bloques A y B. Ya voy a tener acá el bloque A. Hasta el bloque A. Este bloque A es 4M y el bloque B es M. Es M. Ya está. De 27 grados y 66 grados centígrados. 66 grados y 27 grados centígrados, ¿no? Ya listo. Alcanzando el equilibrio térmico a 40 grados, mira, ahí está. La temperatura de equilibrio, lo voy a colocar monadito. Temperatura de equilibrio es simplemente 40 grados centígrados. Ahí está. Temperatura de equilibrio es 40 grados centígrados. Ya está. Entonces el trabajo para ti está sencillo. Recuerda que no hay ningún cambio de fase, todo se mantiene ahí. Por lo tanto, nosotros ya sabemos qué cosa se establece acá. Se establece que el calor ganado más el calor perdido, eso es igual a 0. Ahí está. Entonces tú sabes que el de 4M, calor específico de A, se mata 4M por variación de temperatura. 40 menos 27. Más calor específico de B, ya está, por masa, por variación de temperatura, ¿cierto? 40 menos 66. Eso tiene que ser. Ahí lo tenemos, chicos. A ver. Correcto. Él es menos 26 y él es 13. ¿Ya? Como es negativo, al otro lado pasa sumando y tengo calor específico de A por 4M por 13 igual a valor específico de B por la masa M por 26 porque ya pasó al otro lado por si lo cambiado. ¿Qué haces luego? Simplificas, pequeñito, mira, ¿ve? La M se va con la M, treceava 1, treceava 2, mitad 1, ahí está, mitad 1, mitad 2, y justamente lo que sus compañeros habían dicho, el calor específico de A entre calor específico de B, eso es igual a un, ya está. ¿Ya lo tienes? Excelente. Miren, chicos, el procedimiento complicado para nada, todo sencillo. Entonces, vamos a seguir. Tómala tu captura y vamos a seguir analizando el siguiente problema, ¿ya? Ahí está. ¿Ya la tomas de captura? ¿Sí? Ya, tú mismo eres, ¿eh?
Excelente. Ya tienen la respuesta. A ver. 65. Listo, chicos. Ya miren esto, ¿ah? Aquí directo con la resolución. Ahí está. Resolución. ¿Qué te indican ahí? Dice, en un galorímetro la capacidad calorifica es despreciable si introducen 50. Ya. Excelente. ¿No? Ya. Listo, chicos. Mira lo que está ocurriendo ahí, ¿ah? Dice, en un calorímetro se introducen 50 gramos de agua. Esto, chicos. ¿Ya? 50 gramos de agua a 100 grados centígrados y un bloque de cobre. Ahí está, ¿no? Un bloque de cobre. Pa, pa. Ese bloque de cobre, ¿qué te dice? De 500 gramos. 500 gramos que se encuentra a 30 grados centígrados. Calcular la temperatura, necesitamos el equilibrio. Ya, ahí lo tenemos. Bueno, chicos, esto para ustedes ya es común. Ustedes saben que el calor ganado más el calor perdido, eso es cero. Ya está. ¿Quién va a ganar? El cobre, pues. El cobre tiene menor temperatura. Entonces será calor específico del cobre por la masa, por la variación de la temperatura, calor específico del agua, por la masa del cobre es 0,1, que es 1 entre 10. Está 1 entre 10 por la masa. La masa del cobre es 500. Temperatura de equilibrio menos 30. Ahí está, ¿ves? Más calor específico del agua, eso ya tú sabes que es 1. La masa 50 gramos. Temperatura de equilibrio, él sí perdió, pues, ¿no? Ahí está. Menos 100. Igual a 0. Este es 500, cuidado. Voy a colocarlo bien. Está pasando a 0. Ya está. Y cuidado, mira, date cuenta que puedes simplificar el 50. O si no, simplemente lo despejas. No te hagas problema. Me dices, ya profe, tengo acá 50 PE menos 30. El otro pasa 50, 100 menos T. Da lo mismo.
Ya te estás percatando que el que se está eliminando, ¿quién es? El 50. Finalmente, temperatura de equilibrio más temperatura de equilibrio es igual a 100. Él pasa sumando más 30. 130 entre. Listo. La temperatura de equilibrio, ¿cuánto es? 65. Ya está, chicos. ¿Ya lo tenemos? Excelente. Bien. Entonces, el trabajo ya ustedes conocen. Está muy bien cómo lo están realizando. Y ahora tú mismo eres en el siguiente caso. Primero hazle tu captura. Ya lo tienes. Excelente. Sí. Todo bien, ¿no, chicos? Hasta el momento todo bien. Está sencillo, no te das problema, pero respeta el orden, ¿cierto? Lo menos. Ya bien. Ahora que ya has hecho tu captura, pasamos al siguiente problema. Mismo eres, ¿ya? Empieza a analizarlo. Excelente. Ya lo tienen, creo, ¿no? Sí, felicitaciones. Los que ya saben la jugada. Mira, ¿qué es lo que está ocurriendo, chicos? Hay algo sencillo. Nos dicen esto. Resolución. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, dice, ¿qué te dije? Ten cuidado con las unidades. Ten cuidado con las unidades, siempre te he mencionado. Física, el trabajo es respetar las unidades. Y lo demás es sencillo. Listo.
Así. Ya, mira, ¿cuánto hay de esa herradura de hierro? Aquí vamos a colocarlo. Hay 1,5 kilogramos, que equivale a 1500 gramos. Ya está. ¿A cuánto? 730 grados centígrados. Se deja caer en una cubeta que contiene aproximadamente, mira, el líquido está aquí en todo, si ustedes lo manejan. Ya está. Ahí está. Ya está. El otro, este aquí, ya está. ¿Qué está pasando, chicos? Bueno, te dicen que hay, ¿cuánto? 2000, 21,000 gramos de agua a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final? Ya listo. Bien. Entonces, acá no hay problema, ¿no? El calor ganado más el calor perdido, eso tiene que ser 0. Ya está. Quien va a ganar es se mata. Quien va a perder es el. Ya está. Ya. Entonces, calor específico del agua es 1, masa 21,000 gramos por temperatura menos 25. Más calor específico del hielo, 1 entre 10. 1 entre 10, la masa 1500. Ya está. Temperatura de equilibrio menos 700. Ya está, chicos. Ya tienes el, ¿no? Eso tiene que ser 0. Simplemente vas reduciendo con cuidado eso, ¿ya? Vas a reducir eso con cuidado. Mira lo que tienes. 21,000. Equilibrio menos 25. Pasa con signo cambiado. Él se elimina. Cuenta. Ya está. Ey, acá he pasado. Aquí es al revés. ¿No ves que el otro es mucho mayor? Consta la temperatura final, 730, menos temperatura de equilibrio. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Los ceros. Y tienes ahí ya tu análisis, ¿no? Tienes 2000 quinta, 3 quinta,
120. Ya está. Correcto. Por temperatura de equilibrio menos 25 igual a 3 por 730 menos temperatura de equilibrio. Pero sigo reduciendo, chicos. Sigo reduciendo. Tercia 1, tercia 140. ¿Está? A ver, tercia 1, 12, 4, 2, sí, está bien. Es correcto. Muy bien. Luego de ahí, chicos, simplemente vas a efectuar, ¿no? El día se fue. La vez se fue. Esto es igual a 730 menos temperatura de equilibrio. 140 PE menos 140 por 25 PE. 41 PE. Y bueno, sí está bien. Por esa. Ya listo. Finalmente vamos a operar eso. Y mira lo que te va a resultar. El trabajo está ahí sencillo. Voy a colocarlo así. Listo. A ver, esto te sale 4230 entre 141 y te resulta esto 30 grados centígrados. Ya está, chicos. Ya lo tienes, excelente. La temperatura de equilibrio es de 30 grados centígrados. Bien. Ahora, jóvenes, indicarle lo siguiente. Mira, ya tenemos ahí vamos a hallar el equivalente con cuidado, pero decirle lo siguiente. Ya has dado tu primera prueba, chicos, y yo sé que de repente habrás tenido algún percance o no, pero con paciencia, ¿ya? Ahí ya ustedes de repente han analizado con detalle. El examen ha estado recontra fácil de física. Espero que hayas aprovechado ese beneficio que casi nunca se da, ¿ya? Entonces, con lo de calorimetría, chicos, ya ustedes manejan solamente aquí, no están utilizando lo que es el calor de transformación, que ya les he explicado que tienen que hacer un proceso. En caso de ello, ustedes tienen que realizar solamente este juego. Poniendo que él se encuentra en líquido o en sólido y va a pasar por las tres fases hasta llegar hasta lo que es vapor. Hay que tener cuidado. Eso, con mucho cuidado, chicos, van a estar analizando. Ya mañana estaremos, o el día viernes, resolviendo el examen para que ustedes vean dónde han fallado y avanzamos con esto. Bien, chicos, entonces, cualquier duda, todo tranquilo. A ver, hay una consulta ahí. Claro, pues, en la 7 de hecho que sí. Si vas a usar, ¿por qué? Dice, un proyectil de 50 gramos con rapidez 200 impacta en un bloque de hielo. El hielo se encuentra en 0 grados. Cuando se hielo que se derrite, debido al impacto, toda la energía cinética del proyectil se convierte en calor. De hecho que sí. Bien pequeñitos, entonces estamos quedando aquí. Cualquier duda, siempre hablando. Excelente. Bien ahí. Bien ahí, Aaron. Buenas tardes, chicos, y a seguir estudiando. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Cuídense.
y siempre estudiando. Chao, pequeños. Tengan un gran día. Listo.